Amén, amén. Amén. Muy buenas noches, Buenas noches, queridos Santo. hermanos y hermanas. Gracias al Señor que nos permite estar una vez más ya en esta última reunión del año. Y ya no solo es un año, yo creo que ya son varios que hemos estado cada sábado reuniéndonos para considerar, para escuchar, pero también para considerar este ministerio maravilloso, la palabra del Señor. Así que pues vamos a entrar en este mensaje, en esta primera parte de este mensaje. El otro lo veremos, la otra parte la veremos más adelante, seguramente la otra semana, si el Señor nos lo permite. El tema de esta noche es la unidad. Amén. Voy a leer algunos versículos que tienen que ver con este mensaje, que es el capítulo 46 del tomo 3 de Mensajes para Creyentes Nuevos por el hermano Watchman Nee. Pueden leerlo, busquen el libro, pueden entrar en la página de lsm.org y leerlo en línea también. Vamos a considerar pues lo más que podamos por el tiempo, pero los invitamos a que lean directamente el libro, ya sea en físico, búsquenlo en la librería o bien en la página de lsm.org. Muy bien, primer versículo que vamos a leer está en Mateo 13:28, y él les dijo: un enemigo ha hecho esto, relacionado con el asunto de tirar cizaña en la siembra. Y los esclavos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo recojamos? Y el 30 dice: dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Juan 17:21. Y este va a ser un poco un versículo central. Para que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Hechos 9:4. Y cayendo en tierra oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Muy bien, hay más versículos, pero vamos a dejar estos otros versículos para el siguiente mensaje. Muy bien. Una de las primeras cosas en cuanto a la unidad que tenemos que pues aprender, comprender, recibir, es que la unidad que Dios pues quiere, o la que nos está mostrando, es la unidad que existe en Él, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. También debemos considerar que Dios es el creador de todas las cosas. Él tiene el poder para traer algo de la nada a la existencia. Y usted y yo no tenemos ese poder, por mucho. Entonces, aquí debemos marcar una diferencia muy puntual entre lo que nosotros podemos hacer y lo que Dios puede hacer. Dios puede sanar a un enfermo, nosotros no. Nosotros podemos tomar medicamentos y hacer el esfuerzo de cambiar la dieta, pero Dios puede sanar en el acto a alguien. Hay otra diferencia muy marcada. Así que podemos seguir poniendo ejemplos entre lo que Dios puede hacer y lo que nosotros podemos hacer. Más bien, nosotros no podemos hacer lo que Dios puede hacer. Definitivamente no lo podemos hacer. Así pues, el tema de la unidad que existe en la Trinidad es una unidad a la que nosotros humanamente no podemos acceder. Es decir, por más que nos pongamos de acuerdo con el hermano Juan Carlos, nosotros no podemos llegar a ser uno, el hermano y yo, tal como el Hijo y el Padre son uno, tal como el Hijo y el Espíritu son uno, tal como el Espíritu y el Padre son uno. Esa unidad es una unidad muy elevada.
que, hablando con propiedad, humanamente está fuera de nuestro alcance. Y debemos entender eso, que está totalmente fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, nosotros no podemos aspirar a que seamos uno. Entonces, ¿de qué vamos a hablar, verdad? Vamos a hablar de la unidad del Dios triuno. Vamos a hablar de esa unidad y de cómo podemos acceder a esa unidad. No a una unidad humana entre personas, sino a la unidad que el Dios triuno nos comparte a nosotros mediante la salvación. ¡Qué maravilla! Este es un enfoque totalmente diferente. Y así es como debemos empezar a entrar en esto. Entonces, no es que vamos a aprender a ponernos de acuerdo. Vamos a aprender a que todos, pues no sé, ¿verdad? Dejemos de pensar de una manera y pensemos de otra manera, ¿verdad? Porque no se puede. Nuestras ciudades en Latinoamérica están llenas de contrastes. Usted va en una calle y ve unas casas enormes, ¿verdad? De personas que tienen mucha capacidad económica. Y 2, 3 calles ve unas casas como las que están aquí, ¿verdad? Donde nosotros vivimos aquí en este lugar. El Misco es un lugar que está a las afueras de Guatemala. Sin embargo, aún dentro de estas áreas hay contrastes. Entonces, las personas que viven con una solvencia económica alta no piensan igual que los que viven con poco recurso, ¿verdad? Ni siquiera la forma de tomar el agua, los refrescos, todo cambia, todo cambia. No nos podemos poner de acuerdo alguien que tiene ese tipo de estatus con otro que tiene otro tipo de estatus, ¿verdad? Y así. Ahora, dentro de las personas que tienen el mismo estatus, yo puedo ver en las niñas que el Señor me prestó, ¿verdad? Son bastante inquietas, ¿verdad? Pero se ve la diferencia entre una y otra. Se ve muy marcada la diferencia en la forma de ser. Entonces, no podríamos llegar a ponernos de acuerdo sobre un asunto. ¿Qué comida hacemos? ¿Verdad? ¿Cuál juego jugamos si fuera el caso? ¿Verdad? Entonces, esto es algo que debemos nosotros aceptar, porque el cristianismo y el mundo que se ha introducido en la iglesia nos está enseñando a que podemos llegar a ser uno, a que usted y yo podemos llegar a hacer esto, usted y yo podemos llegar a ser buenas personas, usted y yo podemos dejar de ser personas que pecan y pecan y pecan. Nosotros no podemos. Mire cómo dice la Escritura: separados de mí, nada podéis hacer. Siempre estamos desde el punto de vista de que no podemos hacer todo esto por nuestras fuerzas. No lo podemos hacer humanamente. Definitivamente. Y como la verdad es que en la práctica nosotros la mayoría del tiempo vivimos humanamente. Vivimos por nuestras emociones, ¿verdad? Mire, me emociono, ¿verdad? Y ya estoy preso de eso. Así es como vivimos nosotros usualmente. Todavía estamos un poco lejos de la experiencia de Juan. Al instante estaba en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, por esa razón, debemos salir de cualquier concepto humano. Mire cómo es el Señor. Dice: vosotros habéis oído. Vosotros habéis oído, ojo por ojo y diente por diente. Así es como nosotros hemos sido creados, ¿verdad? No sé si a usted le pasó alguna vez este caso, ¿verdad? Vas a ir a la escuela, vas a ir al colegio y te defendés. Y defendés a tu hermana. Si alguien le quiere hacer algo, le pegás, ¿verdad? Te doy permiso. ¿Ve? Así aprendimos. Pero, ¿qué dice el Señor? Pero yo os digo, si uno te da en una mejilla, ¿qué hay que hacer? Darle a otra. Es totalmente opuesto a lo que nosotros pensamos, opuesto a lo que nosotros... Miren, estaban los discípulos con el Señor y aquella multitud. Y llegan con el Señor: Señor, despídelos, que se vayan. Mira que ya es tarde y la gente tiene hambre. Y denle de comer ustedes.
¿Y nosotros de dónde? Porque ellos pensaban que con el dinero que poco, mucho que pudieran tener en el bolsillo, tenían que ir a comprar la comida. El Señor piensa de una manera no opuesta, digámoslo así, pero distinta a la que nosotros nos podamos imaginar. Sí hay cosas opuestas, ¿verdad? La vida se opone a la muerte. La ley del espíritu de vida es diametralmente opuesta a la ley del pecado y de la muerte. Pero debemos nosotros darnos cuenta que Dios opera de una manera distinta. Muy bien. Entonces, para hablar del tema de la unidad, tenemos que hablar del cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo es como una estación que va después de ser salvos, ¿verdad? Es como eso, ¿verdad? Ya fui salvo, ¿verdad? Empiezo a tener mis hábitos vitales, porque cuando alguien sea salvo, no lo abandone, ¿verdad? No la abandone. Si usted mismo fue salvo, pues tiene que empezar a caminar, ¿verdad? Y pues bueno, para eso son muchos de estos mensajes de creyentes nuevos. Así que el cuerpo de Cristo es como una estación que va más adelantito de la salvación. Entonces, en el cuerpo de Cristo, todos los salvos somos miembros, ¿verdad? ¿Cómo es que llegamos a pertenecer a esto, ¿verdad? Al ser salvos, el Señor nos incorpora en su cuerpo, pero nosotros somos miembros y sabemos, pues tenemos el concepto bastante claro de que Él es la cabeza y usted y yo somos los miembros. Ahí estamos con el primer asunto que hay que ajustar. Mire cómo empezamos aquí. Mire cómo empezamos aquí. Y entonces, ¿verdad? ¿Usted qué es, verdad? Yo soy mano, usted es ojo, la hermanita es boca, y ese es nuestro concepto, ¿verdad? Y eso es lo que nos han enseñado. Pero en realidad, la cabeza y el cuerpo es solo Cristo. Miren escuchen lo que estoy diciendo, el Señor nos está diciendo aquí en este mensaje. Cristo es la cabeza y Cristo también es el cuerpo. Otra vez, Cristo es la cabeza y Cristo también es el cuerpo. Bueno, entonces nosotros, ¿qué papel jugamos aquí, verdad? Entonces, vámonos entonces, ¿o qué? Nos desconectamos, ¿verdad? No, espérese un ratito. ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser miembros de este cuerpo? O sea, Cristo en nosotros. Empieza a considerar esto. Es Cristo en mí, es Cristo en usted, es Cristo en los hermanos. Pero solo es eso, ¿verdad? Bueno, no solo, no digámoslo de esta manera, es más bien eso. No es que yo, fulanito de tal, soy propiamente miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué me hace a mí miembro del cuerpo de Cristo? Haber recibido al Señor. El Señor como espíritu entró en mi espíritu, me regeneró, vivificó mi espíritu, ¿verdad? Mire todo esto maravilloso que hizo. En ese momento, el Señor adentro de mí hace que yo califique como miembro del cuerpo de Cristo, pero no es por mí, es por Él. Ahora tiene un poco más de sentido, ¿verdad? Vamos a ir nuevamente esto despacio. Así que, hermano, usted está diciendo que yo no soy miembro del cuerpo de Cristo, sino que Cristo es el cuerpo y la cabeza. Básicamente sí. Pero nosotros sí participamos del cuerpo de Cristo al tener al Señor adentro. El Señor adentro de mí, el Señor adentro de usted es lo que nos califica, ¿verdad? Lo que nos hace competentes, ¿verdad? Para decir que somos miembros del cuerpo de Cristo. Lo que Él es adentro de nosotros hace que nosotros seamos los miembros del cuerpo de Cristo. Esto es algo que, pues, pueda que suene complejo, puede que sea simple, pero es muy lógico, ¿verdad? Cristo es la cabeza y Cristo es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, para hablar de la unidad teníamos que hablar un poco del cuerpo de Cristo, y esto es muy profundo, de hecho, pero vamos a tratar de avanzar. La unidad entre los cristianos se lleva a cabo por esta razón, por ser
miembros del cuerpo de Cristo al haber recibido al Señor. Todos los miembros de Cristo, mire como dice 1 Corintios 12:12, ¿verdad? Los miembros del cuerpo de Cristo, siendo muchos, son un cuerpo. Así también el Cristo, ¿verdad? Ahí no dijo son Cristo y su iglesia. Tampoco dijo Cristo y su pueblo. Pablo dijo así también el Cristo. De tal forma que Cristo es la cabeza y también Cristo es el cuerpo. Porque todos los miembros somos Cristo. Todos los miembros son Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el cuerpo y todos los miembros. ¿Se recuerda aquel himno? ¿Verdad? Citamos mucho los himnos porque tienen muchas verdades maravillosas. Solo Cristo tiene que quedar. Ay, perdón. Y mis metas tengo que dejar, pero está bien, pero esta línea. Solo Cristo tiene que quedar. ¿Por qué? Porque Él es lo que nos hace a nosotros competentes. Cuando Dios ve hacia la tierra, no nos ve a nosotros con nuestras faltas, sino esto estuviera aniquilado hace tiempo. Pero ve a su Cristo, me gusta como decía un hermano. Es que el Padre ve a su Cristo en nosotros y luego se detiene, digámoslo de alguna manera. Bueno, vamos a ver un ejemplo para este asunto que es muy misterioso, ¿verdad? Cristo es la cabeza, Cristo también es el cuerpo. Mire, en Hechos 9, del 4 al 5, está este relato acerca de Pablo, en este caso Saulo yendo a Damasco. Él va con la gente que va y luego el Señor le habla a Saulo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? El Señor le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Considere esto. Aquel que estaba hablando, hablaba desde los cielos. ¿Cómo podría Pablo, que tenía toda la autorización de quien necesitara del gobierno, de los religiosos, para perseguir? ¿Cómo estaría él persiguiendo a Jesús de Nazaret si él perseguía creyentes aquí en la tierra? Entonces, este relato y esta cita en Hechos 9 nos confirma nuevamente que Cristo y sus creyentes son solo una entidad. ¿Qué entidad es esta? El cuerpo de Cristo. Aleluya. Así que Cristo es la cabeza del cuerpo, pero Cristo también es el cuerpo. La unidad de los creyentes se basa en eso. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver más adelante, la otra semana seguramente, el tema de ponernos de acuerdo, el tema de las divisiones, el tema de las opiniones. Y a veces es que no hay unidad. No, ese es otro asunto, ¿verdad? Unidad sí hay, porque la unidad nuestra unidad se basa en que el Señor como el Espíritu edificante está adentro suyo y adentro mío. Pues aquí quiero ver aquí, más o menos. Hay unos cuantos nombres, veo solo la cámara del hermano Juan Carlos, pero ahí están otros hermanos y hermanas. ¿Cómo sabemos nosotros si somos uno o no somos uno? Miren, usted está en Colombia, yo estoy en Guatemala. Seremos uno. ¿Y usted en qué cree, pues? ¿Y usted qué hace, pues? ¿Y usted qué esto, pues? No. La unidad no se basa en eso, aunque se manifiesta. En eso sí, claro. En lo que creemos, en lo que practicamos, en la forma en que Dios se expresa, más bien, a través de las diferentes iglesias locales. Pero ustedes y yo somos uno. ¿Alguien podría decirnos de repente, hay alguien que sea de otro país, aparte de Colombia y Guatemala? Solo Colombia y Guatemala. Está bien. Pero de repente hay alguien de México, si no mal recuerdo, los sábados. Sí.
A veces se conecta alguien de México o de Chile, la hermana Margarita. La hermana Margarita, si ya no la hemos visto, hay que averiguar cómo está, por cierto. Pero, pero por ejemplo, a Chile, Colombia, México, ¿somos uno nosotros o no somos uno? Esta es la pregunta, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el concepto de que para ser uno tenemos que ponernos de acuerdo. Hermano, ¿usted qué está diciendo? Sí, hay que estar de acuerdo. Eso se llama unanimidad y vamos a aprender un poco más adelante de esto. Pero el tema de la unidad se basa en que el Dios triuno, como el Espíritu vivificante, está en cada uno de nosotros. Y el que se une al Señor, ¿qué? Un solo Espíritu es con Él. Eso dice su palabra. No lo vamos a poner nosotros en tela de duda. Pero mire usted que no nos ponemos de acuerdo. Ese es otro asunto. Ese es otro asunto completamente diferente que por supuesto hay que orar, hay que elaborar en eso, pero de que somos uno, los que hemos recibido al Señor, es un hecho, ¿verdad? Es un hecho, porque Cristo es la cabeza y los creyentes son su cuerpo. Entonces, esta unidad, aunque nosotros hemos escuchado, hemos leído quizá que cuando descienda la nueva Jerusalén en la tierra nueva y en el cielo nuevo, este como cubo, ¿verdad? De oro transparente que representa a los humanos salvos, regenerados, transformados, glorificados, y Dios completamente mezclados. Ya no se ve la diferencia, ya no se ve que aquí ya estoy en la carne, aquí ya estoy no sé qué. No, ahí ya no. Pero esto ciertamente es algo futuro. Sin embargo, la unidad, porque el cuerpo de Cristo está en la tierra actualmente, también la unidad lo está. Y se manifiesta. Y se manifiesta, ¿verdad? Mire, ¿cómo se puede manifestar esta unidad a pesar de que tengamos problemas y dificultades y tal cosa? Ustedes que están allá en Sudamérica, ¿verdad? Eh, ustedes que están allá en Sudamérica de repente han tenido la oportunidad de viajar a otro país cuando hay una conferencia, cuando hay un entrenamiento. En mi caso, he estado pues solo desde México hasta Nicaragua, Costa Rica, hasta ahí. Falta Panamá y luego llegar allá con ustedes alguna vez. Pero yo recuerdo que pues conocí y empecé a ver la iglesia cuando tenía como 18 años, allá en los 90, inicios de los 90. Y había crecido pues en la cristiandad desde niño, en lo que fui criado, y todos esos modelos y estructuras habían pues sido insertadas, establecidas en mi mente, de tal forma que era ese modelo de la cristiandad era lo que yo creía hasta ese momento que era lo correcto. Y especialmente en el cristianismo se dice mucho esto, que esta es la verdadera iglesia, esta sí es la mera mera, la verdadera verdadera, aquí sí hay la verdadera doctrina. Entonces está esa inseguridad de que allá tal vez no es la verdadera doctrina, o de repente esa es una cosa así extraña. Y cuando conocimos Recorre el Señor y empezamos a frecuentar, bueno, hermanos aquí en Guatemala, pues nos movimos alguna vez, viajamos alguna vez. Yo ahora no recuerdo si fue a El Salvador, pero probablemente fue a Honduras, a donde fuimos la primera vez. Y ya nos reuníamos y esto y lo otro, pero llegar a ver personas, o hermanos en este caso, que cantan lo mismo que nosotros, oran igual que nosotros, sin que haya un adoctrinamiento propiamente, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Esa es parte de la manifestación de esa unidad con el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a recapitular lo que hemos visto hasta ahorita, que es poquitito, un par de puntitos. Uno es que Cristo es la cabeza, el cuerpo y todos los miembros.
lo que vimos anteriormente, ¿verdad? No es que sea Cristo y la iglesia dos cosas separadas, o Cristo y su pueblo dos cosas separadas, o Cristo y nosotros directamente, sino que Cristo es la cabeza y Cristo también es el cuerpo. ¿Cómo participo yo de eso? Pues teniendo al Señor adentro y circulando también, ¿verdad? Que a veces pasa que lo tenemos en nuestro espíritu, pero está, permítanme, por favor, está encerrado, ahí lo tenemos. Ay, entonces fue lo primero que vimos. El segundo punto es que eh, a pesar de que se va a ver esta unidad consumada completamente en el futuro, en la tierra nueva, en el cielo nuevo, con esta nueva Jerusalén descendiendo del cielo, descendiendo de Dios, también hoy se manifiesta esta unidad en la tierra. El cuerpo de Cristo se manifiesta en la tierra, ¿verdad? Es que esto es impresionante, cómo es el asunto del trazo de la palabra y que esto cubre la tierra. El trazo de la palabra cada 2 veces al año más o menos, que hay un trazo fuerte, digámoslo de esta manera, en cuanto a la verdad de la cual participamos, eh, pero se manifiesta el cuerpo de Cristo y esa unidad está en la tierra. Pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base nuevamente? El Espíritu que está en nosotros. El Espíritu que está en nosotros. Dios como Espíritu que está en nosotros. Por eso somos uno, ¿verdad? Por eso somos uno, ¿verdad? No somos uno por un nombre. No, 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 para nada. Eso no tiene nada que ver. Entonces, no somos uno por un hombre, por una ciudad, sino que somos uno porque somos uno con el Señor. Somos uno con el Señor. Aleluya. Somos uno con el Señor. Muy bien. Solo déjenme ver acá. Otro ejemplo para poder, pues, tener una visión completa de esta unidad que ya tenemos, ¿verdad? Porque no es una unidad que haya que tener, sino que ya la tenemos, solo que no la hemos visto. Nos hemos estado esforzando en ser uno cuando ya somos uno, ¿verdad? Hemos estado haciendo un esfuerzo a veces externo, bueno, casi siempre es externo, pero en 1 Corintios 12, el versículo 26, ¿verdad? Se nos muestra. Dice allí que de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto nos muestra otra vez que el cuerpo de Cristo ya está aquí. No es que vaya a venir. ¿Ah? No es que haya que elaborar o construir, es algo que ya está entre nosotros, que tenemos que ver que ya está entre nosotros. Esto es como un asunto, esto es como el asunto de la visión que se muestra en Cantares. Cantares es un libro donde se nos muestra el, el, el camino del creyente, ¿verdad? Desde que es salvo. Y una de las cosas maravillosas es que el creyente llega a estar sentado en lugares celestiales. Y a veces algunos llegamos a pensar que qué bonito sería estar allá en esos lugares celestiales, ¿verdad? O cuando ya estamos. O por ejemplo Gálatas 2:20. Muchos pensamos que sería maravilloso estar en la cruz con el Señor para ya dejar de pecar cuando ya estamos en esa cruz. Y de esa cruz, ¿quién se puede bajar? Nadie. Entonces son cosas son muchas verdades que están puestas en la Biblia, que están ahí expresadas, explicadas, pero hay una confusión, ¿verdad? Hay una serie
de cuestiones que nosotros decimos, no puede ser, ¿verdad? No puede ser eso así, no puede ser tan fácil, no puede ser tan sencillo, debe costarnos algo más. Y eso es lo que nos ha enseñado la cristiandad, eso es lo que nos ha enseñado la religión. Nos ha alejado de esta realidad de la cual nosotros ya participamos. O son bendiciones que de hecho ya tenemos. Muy bien. Juan 17:21, que es uno de los versículos que más, o una de las citas bíblicas que más se menciona relacionada con este asunto de la unidad. Y dice, ¿verdad? Para que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una de las, bueno, la razón principal, y si no decir la razón por la cual la unidad es necesaria, no que no exista o que venga, sino que nosotros la veamos y que ya la tenemos, es para que el mundo crea que el Padre envió al Hijo, ¿verdad? En otras palabras, para que el mundo sea salvo, para que las personas sean salvas. ¿Han escuchado alguna vez que dicen los hermanos, pues usted ejercítese, haga su movimiento matutino, lea la Biblia, reúnase, y a veces, ¿verdad? Sin hablar se predica, ¿verdad? ¿Cómo es ese asunto, verdad? Que sin hablar se predique, ¿verdad? Cuando ven la unidad, cuando ven que varios son uno, eso convence. ¿Por qué razón? Porque en el mundo lo que existen son individuos, individuos solitarios, ¿verdad? Que están luchando por ser algo, que están luchando por pertenecer a algo, ¿verdad? Pero el cuerpo de Cristo es maravilloso. En el cuerpo de Cristo nada nos falta. Cuando la unidad de los creyentes se manifiesta y está presente, el mundo cree. Pero esto no es algo, otra vez, al futuro. Es importante que podamos nosotros recibir esta palabra, romper ese modelo que tenemos todavía grabado. Será en el futuro y hay que elaborar mucho para llegar a ser uno. No, si usted ya es uno. Es como que yo dijera, tengo que esforzarme por ser padre. Pues ya tengo 2 hijas, ya soy padre. No me tengo que esforzar más por ser más padre de lo que ya soy padre. Ya decir ser un buen padre es otro asunto. Pero el hecho de ser padre es algo que ya tengo, que no tengo que buscarlo, ¿verdad? ¿Verdad? Podemos poner otro ejemplo más básico, ¿verdad? El perrito no se tiene que esforzar más por ser perrito, porque ya es perrito. Si usted es creyente y yo soy creyente, nosotros participamos de esa unidad, ¿verdad? Hermano, pero mire todos esos grupos que creen una cosa y que lo que son divisiones. Sí. Ese es otro asunto. Que vamos a platicar de esto definitivamente. Pero el tema de la unidad es de esta forma, ¿verdad? Entonces mire esta oración, ¿verdad? Mire esta oración. Acuérdese que cuando el Señor hizo la oración, todavía estaba en la tierra. Él todavía no había ascendido, no había pasado por la muerte, resurrección, ascensión, venir de nuevo y soplarse en sus discípulos. No, ahí todavía no. Entonces, ahí no había eso. Ahora Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, ¿verdad? Entra el asunto de que a veces vivimos, como decía al principio, como seres anímicos, ¿verdad? La fuente de nuestras decisiones y reacciones es el alma. Por supuesto que no estamos en Él. Eso significa en Él, que estemos nosotros en ellos, en este caso, ¿ah? Donde dice, para que ellos estén en nosotros. Ese pedacito. Así que vamos a ver qué más podemos abarcar. Muy bien.
Aquí otro de los puntos interesantes acá es que debemos darnos cuenta con quién somos uno. Y hablando de que somos uno con los creyentes, eso es un hecho y está muy bien, ¿verdad? Somos uno con los creyentes. Pero, por ejemplo, la semana pasada y 2 semanas más estuvimos hablando sobre la senda de la iglesia y las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2. Eh, Hay algunos que dicen que son cristianos. Eso es bien fácil, ¿verdad? Yo soy cristiano. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero hay cristianos nominales o cristianos de nombre. No ha recibido al Señor, no ha sido bautizado. ¿Qué cristiano puede ser? ¿Verdad? ¿Qué cristiano puede ser en este caso? Entonces, es importante que nosotros podamos tener tal visión, ¿verdad? Tal visión de que no con que alguien diga que es cristiano, podemos nosotros decir que somos uno. Mi santo querido, estoy con los hermanos de Colombia. Y ahora ya se aclaró. Hermano, estoy con los hermanos de Colombia, me espera un ratito y le llamo. No, Discu Cerrar el micrófono, hermano José. no, disculpen, es que tenía un hermano que viene de otra ciudad. Muy bien, disculpen. Entonces, este es un asunto bien, que nosotros tenemos también que comprender. Por ejemplo, miren, para que tengamos una idea, los niños, antes de recibir al Señor, no son creyentes, no son nuestros hermanos. Recuerdo hace algunos años que estábamos viendo este asunto y varios se sorprendieron, ¿verdad? Pero no, si sus hijos no han recibido al Señor, si son niños, ellos no son creyentes, no son cristianos, ¿verdad? Entonces, allí no hay, nosotros no participamos, no somos como uno con ellos. Claro que lo estamos preparando y queremos que sean uno con nosotros, pero hay que comprender esto. Así como si tengo un familiar, ¿verdad? Que fue bautizada a los 6 meses o no sé cuántos meses y participó a los 7 años de ciertos ritos y dice que es cristiana. ¿Será que es uno con nosotros, conmigo, con usted? ¿Verdad? Pero no es un problema que no se pueda resolver, ¿verdad? Porque pues eso es muy fácil. Venga, ore, bautícese, se acabó el problema. Pero tenemos que comprender nosotros con quién somos uno, ¿verdad? Con quién somos uno, con quién no somos uno, ¿verdad? Entonces nosotros no es que seamos uno con cualquiera que diga que es creyente y que es cristiano, ¿verdad? Recibe el Señor. ¿Cuándo recibió el Señor? ¿Cuándo se bautizó? Amén, aleluya. No me he bautizado, pues ¿cuándo lo podemos bautizar? ¿Cuándo la podemos bautizar? ¿Verdad? Esto es importante que lo veamos. El tema de la unidad no empieza, oh Padre, no empieza necesariamente con el asunto de ponerse de acuerdo o el asunto de que no nos logramos poner de acuerdo, sino empieza con que veamos la visión del cuerpo de Cristo y que no es que vamos a llegar a ser uno, sino que de hecho somos uno, ¿verdad? Luego hemos estado ahorita considerando que esto no es algo al futuro, sino es algo presente, es algo que se manifiesta. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el mundo crea que el Señor Jesús fue enviado por el Padre. Es decir, que esto es tan importante porque de esta manera el mundo va a ser salvo, ¿verdad? De esta manera, al darnos cuenta que somos uno, al que nos demos cuenta de que ya somos uno, la predicación del Evangelio va a tener el impacto que debe tener. El impacto que debe tener. Entonces, al final de esto, y creo que es lo último que vamos a mencionar esta noche,
¿cómo podemos diferenciar con quién debo ser uno, quién no? Con el cuadro de la cizaña y el trigo. En Mateo 13 se habla de esto. Pero es bien curioso que en este relato la cizaña se deja. Entonces debemos darnos cuenta de esto, ¿verdad? El catolicismo romano arrancó a los que no creían lo que ellos creían. Los mataban, los perseguían, etcétera, etcétera. Tal como hizo el Imperio Romano en su momento, ¿verdad? Pero debemos darnos cuenta que no es que tengamos que ser uno con ellos. Hay situaciones bien delicadas que debemos evitar, ¿verdad? Mezclar la cizaña con el trigo. Mezclar los incrédulos, o sea, uno que ni siquiera es salvo, una que ni siquiera es salva, ¿verdad? O un hermano que no es salvo, por ejemplo, que esté participando de ciertas asignaciones en ciertas comuniones, ¿verdad? No, nosotros no podemos ni debemos hacer eso porque, ¿por qué razón? Porque eso ya no es la iglesia. Esa es la razón. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo son los que son salvos, han recibido al Señor y han sido bautizados, han sido incorporados en su cuerpo. Eso es la iglesia. En el momento que hay incrédulos, ¿verdad?, mezclados con crédulos, con los creyentes, no, perdón, con los creyentes, sirviendo juntos, eso ya no es la iglesia. Eso ya no es el cuerpo de Cristo. Y es la palabra, la parte que debe ser como una alerta para nosotros. Pero vamos a profundizar esto y los demás detalles la siguiente semana. Yo me detengo aquí, mis amados hermanos.